dos efectivos que ¿por qué están en la provincia de Buenos Aires? Bueno, pertenecen a la fuerza de la policía de la ciudad, pero viven en provincia de Buenos Aires. Este tema, la verdad es que lo venimos hablando durante los últimos días. Recrudece muchísimo el enfrentamiento entre los delincuentes y los efectivos de la policía de la ciudad, motivo por el cual llevó a una reunión al ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires y también al de la provincia, en donde lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo. Si les parece, vamos a ir repasando los casos. Se trata de el efectivo Alfredo Ismael, 26 años, iba en moto, ¿hacia dónde? Hacia su casa. Es abordado por 4 delincuentes. Iban 2 en una moto y 2 en otra moto. Con la intención, lo abordan de robarle la moto de él. Y él, como tenía el arma reglamentaria, si bien ya había terminado de trabajar, desenfunda su arma y efectúa un disparo. Ese disparo le da en la cabeza al delincuente. Estamos hablando del delincuente Cristian Ibáñez, de 20 años, que cae ya fallecido en medio de este, obviamente, enfrentamiento, como decíamos recién. Vamos a hablar del segundo caso. Tenemos que decir una cosa. A ver, cuando hablamos de que se da en provincia de Buenos Aires, lo que más llama la atención es que prácticamente el 80% de los casos de inseguridad y efectivamente los que se dan en enfrentamientos entre la policía y los motochorros son en La Matanza. Este segundo caso se dio en Villa Madero. Un efectivo también de la policía de la ciudad de Buenos Aires que estaba dentro de su propiedad ve esta situación. En ese auto negro, en el baúl, está parada su mujer. Miren ustedes cómo 3 delincuentes la abordan, la chica de remera blanca, claramente para robarle el auto. Y ahí el de remera negra es este efectivo que yo les decía recién, que sin mediar palabra, claramente los delincuentes habían intentado agredir también a su esposa, estaban armados, y él le dispara 2 veces por la espalda a este delincuente. Delincuente que cae es el de remera roja, ahí se repite la escena nuevamente, atacan a la mujer de este policía, la mujer empieza a gritar, ahí sale de la casa el efectivo de la policía de la ciudad y efectúa 2 disparos. El delincuente cae, no muere, está herido, está internado. Él lo que hace ahí es, miren, patea el arma del delincuente. Porque como el delincuente no había muerto, para obviamente seguir resguardando la integridad física del efectivo de la policía de la ciudad y de su propia mujer, que todavía estaban ahí, patea el arma del delincuente que no murió, sí está herido y está en estado de gravedad, obviamente todavía internado. Bien, una Caro. Problemática que obviamente ojalá, como ciudadanos y como, bueno, cada uno desde el rol que cumpla, ojalá algún día dejemos de contarla aquí en el noticiero. Y decíamos, Caro, la estadística está sobre la mesa, ¿no? Hoy es miércoles 22 de enero. 22 días pasaron apenas de este 2025 y solamente en la provincia de Buenos Aires, 26 efectivos de la ciudad en la provincia de Buenos Aires fueron atacados. 26 en 22 días. Más de 1 por día. Fernando Soto es director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad. Soto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada es importante aclarar que el oficial que se defendió y defendió a su mujer cumplió con el Código Penal, que es la legítima defensa propia y de terceros y el cumplimiento del deber, porque los policías son policías las 24 horas, ya sea un tercero o su propia mujer. Disparó ante un peligro, disparó mientras estaba yéndose, pero no había cesado el peligro, porque más de una vez van disparando mientras van corriendo, claro, y se giran y disparan. Entonces el peligro estaba vigente, además eran 3 más, además de ese, eran 4. Entonces, importante señalar que obró en legítima defensa e incumplimiento del deber. Hay un tema en la provincia de Buenos Aires que tiene una población más grande, es la población de la provincia con más población, pero a su vez que tiene más delitos de todo el país. Las cifras oficiales hablan 50-60% y en otras cifras se llega hasta el 80% de todos los delitos de todo el país, en la provincia de Buenos Aires. Entonces siempre hay más ahí, porque más gente y más delitos en proporción a la gente, a la población estable. Esto influye en la ciudad autónoma de Buenos Aires porque también cometen delitos en la ciudad autónoma de Buenos Aires y mucha gente vive en la provincia de Buenos Aires. El 75%
de los policías de la ciudad viven en provincia de Buenos Aires. Entonces, esos son los que legalmente tienen arma y se defienden, más que la gente civil, que tiene muchas limitaciones para tener un arma. Entonces, siempre es más probable que tengan actos de enfrentamiento donde disparen los policías. Y en otros casos no, porque los asaltan y están a merced de los asaltantes y no ejercen ninguna... Es que los policías no dejan de personal. ser vecinos también de la provincia de Buenos Aires. Claro. Traemos esta estadística porque es llamativa, llama la atención, pero no nos olvidamos, por ejemplo, de Hilda en San Justo, de 45 años, asesinada arriba de un colectivo. Claro. Sí, la estadística llama la atención, los policías de la ciudad y la provincia, pero no dejan de ser bonaerenses, más allá que son policías. Por supuesto. Su trabajo es ser policías. Y lo mismo pasa con las fuerzas federales, ¿eh? También el porcentaje donde habíamos hecho en otras gestiones, nos estamos pidiendo desde la dirección, nuestra dirección al ministerio, las estadísticas, la cantidad de policías en enfrentamiento, y siempre oscilan en el 80% de casos que están de civil en la provincia de Buenos Aires, aunque no vivan ahí, pero también tenemos un porcentaje parecido de agentes federales que viven en la provincia de Buenos Aires, son bonaerenses. Entonces, cuando están de civil, tienen una... Primero que tienen que cumplir con la ley, pero ahí cuando están asaltando a una mujer, no tienen disyuntiva, porque encima, cuando ven que son policías y que tienen un arma o le ven la carencia, lo matan, lo fusilan. Entonces tienen que obrar. Primero deben obrar legalmente, pero aparte no le queda alternativa, tienen que defenderse y tienen que obrar porque si no además los fusilan y los matan. Entonces esto hace que sea peor todavía, ¿no? Pero está bien que cumplan con la ley, no está mal eso, está mal que los asalten y que los maten a los civiles y a los policías. Usted hablaba, doctor, de que hay mucha, digamos, cantidad de delitos en provincia de Buenos Aires porque prácticamente es directamente proporcional a la población que hay ahí. Ahora, ¿por qué igualmente en Ciudad de Buenos Aires no hay tanta violencia en el delito en sí? Hablamos, no digo que no haya delito, hay, pero se ven muchos más asesinatos a veces, hasta cuando la víctima le entrega las cosas y todo. Por supuesto. Eso no pasa tanto en Ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con una política criminal y con la intervención de la justicia en la provincia de Buenos Aires. El criterio judicial de los jueces y fiscales está mal generalizar, no son todos los jueces iguales, pero hay una gran mayoría que tiene un criterio estrictísimo con los policías y bastante benigno con los chorros. Entonces, eso hace que la inseguridad crezca más. Claro. Porque vos ves los casos no sabemos los antecedentes, seguro que tiene antecedentes, seguro que estuvo preso, seguro que le dieron la libertad, y no una, sino varias veces, y debe tener causas en trámite. Eso hace que haya una mayor delincuencia actuando y encima con más estrictez para los policías que hace un detrimento. ¿Cuál es el detrimento? Está mal, pero es lo que pasa. Y eligen no intervenir. Pero claro, bueno, Fernando, justo te iba a hacer un comentario al respecto, ¿no? Porque dialogamos con muchos policías constantemente, muchos son fuente de consulta y además también a la hora de conocer información sobre algunos casos. Son varios los policías ya que en los últimos 2 años, año y medio, vienen diciendo la poli está de brazos caídos. En la provincia de Buenos Aires estoy hablando, ¿eh? Mal preparada, mal asistida, con chalecos, vehículos, armas reglamentarias, mal pagas, y además lo más grave y lo que más le preocupa a la policía bonaerense es esto, que no saben cuándo está bien actuar. En realidad ellos saben cuándo está bien actuar, saben muy bien, no saben qué va a considerar la justicia después, ¿no? Exacto, esto es clave, porque es verdad que no es la misma capacitación, quizás no es la ideal, que los elementos tampoco lo son, claramente, pero sin embargo obran bien. A estos chorros que están en libertad, lo detiene la policía, los fiscales y los jueces lo dejan en libertad. Entonces, cuando ellos obran, ¿qué dicen? Esto me han dicho muchos policías federales de la provincia, de la ciudad. Mire, doctor, si yo estoy en un enfrentamiento y obro, pierdo. ¿Qué quiere decir pierde? A mí me hacen un sumario, me secuestran el arma, me hacen una causa penal, puedo ir preso y más de una vez veo a compañeros que los condenan y la familia queda desamparada. Y entonces, ¿qué quiere decir? Y la verdad es que si yo sé que hay un enfrentamiento, tardo en llegar, doy una vuelta larga, lo evito, pero nos deja todo expuesto. Y bueno, es la verdad. No te lo admiten oficialmente, pero esto pasa. ¿Le puedo pedir una opinión con respecto a lo que contaba Caro al principio, ¿no? La fallida reunión, encuentro entre los funcionarios de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad en materia de seguridad. Usted es funcionario público también. Y sobre esa opinión que le pido, quizás a modo de recomendación, ¿podría intervenir el Ministerio de Seguridad Nacional como una especie de ente de discusión que acerque a las partes? Porque creo que detrás de todo esto
hay una diferencia política, al menos de la provincia de Buenos Aires, y en el medio estamos nosotros, los bonaerenses. Sí. Esas dos Sí, cosas les pido. Voy a empezar por el final, Pablo, porque la gente me dice a veces por Twitter personalmente, ¿por qué no interviene la ministra en los hechos de la seguridad de la provincia de Buenos Aires? Tenemos un sistema republicano y la democracia tiene límites. Cuando digo que tiene límites, que tiene una organización que establece, un poco técnico, pero creo poder explicarlo, que cada provincia replica más o menos la nación. Tiene un presidente, se llama gobernador, tienen jueces que lo nombra ese gobernador con acuerdo del Senado y Congreso independiente. Entonces, Kicillof ni Javier Alonso le pueden decir a la ministra lo que tiene que hacer y viceversa tampoco le puede intervenir. Entonces hay jurisdicciones donde el ministerio no puede intervenir sin un acuerdo. Ahora vamos a la otra parte. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa cuando tiene que intervenir? Y el ministerio interviene. Hay una diferencia ideológica muy importante con la provincia de Buenos Aires, políticamente e ideológicamente, muy grande. Sin embargo, en los procedimientos federales de narcotráfico, de lavado de dinero, de delitos federales, se interviene exitosamente y hay una buena participación. Entonces, respecto de esta reunión, yo lo recomendaría, con todo respeto y cariño, lo aprecio mucho a Wolf, hace un muy buen trabajo, entiendo que él defienda a sus agentes, pero hay que coordinar un trabajo que permita, más allá de las diferencias ideológicas, dar una respuesta recíproca. Entonces, el ministerio, si hace falta, va a poder intervenir, pero es algo que tiene que resolver la ciudad y la provincia, y se puede hacer. ¿Es difícil? Sí, hace falta decisión política. Y creo que ya no hay más remedio, tienen que superarse las diferencias ideológicas y hacer o corredores seguros, más presencia policial, cambiar el sistema de cuadrícula. Hay que cambiarlo, porque evidentemente no es suficiente este sistema. Bien. Soto, como siempre, un placer, ¿eh? Gracias a usted. Muchísimas gracias, ¿eh? Antes de la pausa.